tal? Mi nombre es Félix Ronaldo Lemos Salas. Este es un video en donde vamos a hablar sobre los filtros IR y FIR. Vamos a hablar en qué consisten, cuáles son sus características y cuál es mejor entre ellos. Bueno, vamos a hablar sobre los filtros FIR y el filtro IIR. Entonces, para entrar un poco más en materia, vamos a empezar hablando sobre lo que es un filtro o lo que es un filtrado. Entonces, comenzaremos hablando sobre qué es un filtrado. El filtrado es una etapa dentro del procesado de señal muy utilizado habitualmente. Normalmente se utiliza para dejar pasar ciertas frecuencias de una señal a través del sistema sin ninguna distorsión y no dejar pasar a las otras. Precisamente este sistema que utilizamos y que realiza esta función es el que denominamos como filtro. Una vez entendiendo lo que es un filtro, vamos a hablar sobre los tipos de filtro que existen. Dentro del filtrado también se pueden distinguir distintos tipos de filtro dependiendo de la señal que querramos filtrar. Por ejemplo, si la señal a filtrar es analógica, los tipos de filtro que existen son filtro analógico pasivo y activo. Pero bueno, entrando a lo que nos interesa, hablaremos sobre si por el contrario se desea realizar un filtrado digital de una señal previa conversión a digital. En este caso existen dos tipos de filtrado: los filtros digitales IIR, que significa Infinite Impulse Response, respuesta infinita al impulso, o filtro digital FIR, Finite Impulse Response, respuesta finita al impulso. Aquí está la diferencia entre cada uno de ellos. Comenzaremos hablando sobre el filtro FIR. Diremos que es un tipo de filtro digital en la que si su entrada es un impulso, la salida será un número limitado de términos no nulos, y para obtener la salida solo se emplean valores de la entrada actual y anteriores. Estos tipos de filtros son estables, puesto que solo tienen polos, es decir, los elementos en el numerador en la función de transferencia. Y hablando un poco sobre las características de este filtro FIR, estos filtros tienen la ventaja que pueden diseñarse para ser de fase lineal, lo que quiere decir que no introducen desfases en la señal, a diferencia de los filtros IIR o los analógicos, y por este motivo tienen gran aplicación en el audio. Sin embargo, el inconveniente que tienen es que de ser más largos, al tener más coeficientes que los filtros IIR, pues cumplen diferentes características. Y tenemos una imagen en la parte izquierda en la que muestra su funcionamiento del filtro, y vemos cómo cada señal que toma de la entrada pues va a tener un delay mayor al siguiente, y esto se va a repetir pues en todas las entradas, y al final se suman y nos da la salida, pero tienen un cierto retraso. Pasando al filtro IIR, diremos que es un tipo de filtro digital que si su entrada es un impulso, la salida será un número ilimitado de términos no nulos. Aquí está la diferencia con el otro, y nunca volverá a un estado de reposo. Para obtener la salida empleamos valores de la entrada actual y la anteriores. Y además los valores de la salida anteriores son almacenados en memoria y realimentados a la entrada. En este caso, al no tener un límite de valores, pues la memoria es ilimitada. Y las características de este filtro, dentro de sus ventajas encontramos que pueden conseguir una misma respuesta al filtro FIR, pero empleando un número de coeficientes mucho menor, requiriendo un tiempo menor en el cálculo. Por otro lado, el inconveniente que tenemos es que además de la inestabilidad que presenta, la introducción de desfases en la señal pueden ser compensadas, pero a costa de añadir más coeficientes al filtro, lo cual pues no es deseable. Hablando un poco sobre las aplicaciones que tienen estos filtros, del lado izquierdo tenemos las aplicaciones del filtro FIR, que como dije encuentran muchas aplicaciones en el campo del audio, en los sistemas de sonido, en los procesamientos de señales y en el análisis del habla. Y por el otro lado tenemos las aplicaciones del filtro IIR, que encuentran en aplicaciones en tiempo real, como estudios de grabación o conciertos en directo, ya que al tener una cantidad de datos mayor y limitada, pues pueden dar salida en un corto tiempo en las telecomunicaciones y en las máquinas de estados. Ahora, la plataforma principal para la implementación de estos filtros es MATLAB, es con la que venimos trabajando y es donde podemos visualizar estos filtros perfectamente. Y respecto a la pregunta si elegir el filtro FIR o el IIR, pues va a depender de la situación o del sistema que necesitemos. No hay una respuesta en concreto, pero hemos visto que si la fase lineal no es tan importante,
y en cambio necesitamos mucho procesamiento de datos en corto tiempo, elegiremos el filtro IIR, ya que pues tiene un número infinito de impulsos. Por el otro lado, si la fase lineal es algo importante para nuestro sistema, y ocuparemos el filtro FIR, y tenemos que tomar en cuenta que si ocupamos este filtro pues tendremos un número limitado de memoria, ya que el número de salidas pues va a ser finito, va a ser limitado. Entonces tendremos que contemplar esto a la hora de elegir uno u otro, ya digo, dependiendo de la situación o el sistema que nosotros necesitemos o requiramos. Bueno, esto fue todo por el video, espero te haya servido y te haya gustado.